¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Siempre es un placer estar en la casa del Señor. ¿Trajo su Biblia? ¿Ha sido bueno el Señor con usted? Querido hermano, Dios ha sido bueno con nosotros. El salmista decía, el Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que en Él confía. Prueben a ver si Dios ha sido bueno. En estas vacaciones que estuve ahorita, me sucedió algo, le voy a comentar así rapidito, Llegamos a un lugar y salió una muchacha bien amable y me dice, pruebe, me decía, ¿verdad? Y está vendiendo un montón de cosas en el lugar, Y me dio una miel, me dio una cosita y me seguía dando cositas, Para probar. Y yo pensaba que solo en El Salvador existía eso, Y en Honduras, Y después que me dio todo de probar, pues yo me sentí un poco mal, no comprarle. Le compré una miel y me la dio en 6 euros, ¿me entiendes? Y después, vagando por ahí, me di cuenta que valía 2 euros. O sea, me la bajó la muchacha, Oiga, un buen hondureño para que se lo bajen de esa manera, querido hermano. Oiga, pero ¿qué pasó? Me dio a probar, ¿me entiende? Aquí en Canadá no sucede eso, La Biblia dice, prueba a Jehová a ver si Él es bueno. Y Dios ha sido bueno, querido hermano. Yo lo he probado y Dios ha sido bueno conmigo. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Él ha sido bueno. Y estoy seguro que Dios ha sido bueno con usted también. El simple hecho de que usted esté en este lugar esta mañana, que se pudo levantar, que está vivo, que ha respirado, que ha desayunado. Algunos que desayunan un poquito más de la cuenta, Gallo pinto de seguro, Vigorón y toda la cosa, Oiga, Dios ha sido bueno con nosotros. Otro salmo, Salmo 100, versículo 5, dice, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad dura para siempre. Su fidelidad es para siempre. Hay un versículo allá en 2 Timoteo que dice que si le negáremos, Él nos va a negar a nosotros. Si sufrimos con Él, nosotros vamos a reinar con Él. Si nosotros somos infieles, dice la Biblia, Él permanece, ¿qué cosa? Fiel. Y resulta, querido hermano, que si usted se examina a usted mismo, usted se va a dar cuenta que usted ha sido infiel con el Señor, ¿sí o no? No levante la mano, es verdad. Hemos sido infieles a Dios con nuestro tiempo, con nuestra vida, cómo vivimos, hemos sido infieles, pero resulta que Dios permanece fiel. El Salmo 118:19 dice, alabe al Señor porque Él es bueno, porque su amor eterno dura para siempre. Él ha sido bueno conmigo. Es para alabarle, es para glorificarle. Venimos a este lugar ¿a qué? A glorificar el nombre de Dios. Y cuando tenemos esos versículos en nuestra mente que Él verdaderamente ha sido bueno con nosotros, entonces podemos alabarle, podemos glorificarle y examinar nuestra vida, porque a veces vemos el vaso medio lleno, no lo vemos, ¿me entiendes? No vemos lo que realmente Dios ha hecho en nosotros, porque tenemos problemas, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que no tenga ningún problema? Que levante la mano. Y me invita a un café después y me explica cómo. Porque todos tenemos problemas en nuestra vida. Si no es la mujer, es la suegra. Si no es la suegra, es el suegro. Oiga, todo hay problemas en la vida. ¿Los hijos tienen problemas usted con sus hijos? Querido hermano, sí, en el trabajo, en todo hay problemas. Pero Dios ha sido bueno. El tema que quiero compartir esta mañana con ustedes es conociendo a Jesús. ¿Será que realmente conocemos quién es nuestro Señor? Y hay una pregunta que me hago y quiero que usted se la haga también. ¿Será que hay personas que han pasado mucho tiempo en las iglesias llamándose cristianos y no conocen a Jesús? Es una pregunta legítima que usted se la tiene que hacer. ¿Realmente yo conozco a Jesús? ¿Sé quién es Él? ¿Sé a quién adoro? ¿Sé quién es mi Señor? ¿Conozco yo a Dios? Es una pregunta que tiene que hacerse. Y quiero que vaya conmigo a Juan. Ahí vamos a empezar. Esta es la introducción todavía. Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, vemos dos personajes que usted los conoce, Tomás y Felipe. Y vamos a ver si estos dos personajes conocían realmente a Jesucristo. Y si usted conoce la historia o ha leído el Evangelio de Juan, se da cuenta que en el Juan 14 Jesucristo se está despidiendo. Ya ha pasado
aproximadamente 3 años o 3 años y medio que estos dos personajes habían estado con él. Habían visto a Jesucristo multiplicar los panes, habían visto a Jesucristo resucitar a Lázaro, habían visto a Jesucristo hacer todos los milagros. Y Jesucristo está despidiendo y le dice el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ustedes saben a dónde voy y ustedes también saben el camino. Y lógicamente, si usted estudia la Biblia, se da cuenta que ellos tenían que saber a dónde iba Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo había mencionado muchas veces, que era necesario que él muriera, ¿me entiende? Pero que él iba a resucitar y iba a ir de nuevo con el Padre. Y viene el versículo 5. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas tú. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesucristo le dice en el versículo 6 de Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes tienen que conocer el camino, pero 3 años y medio y Tomás no sabía que Jesucristo era el camino, el único camino a Dios. Y mire el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis, ¿qué cosa? Visto. Nadie ha visto a Dios jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Si han visto a Jesucristo, habían visto ¿a quién? De acuerdo a este versículo, al Padre. Pero, ¿cómo es posible? Todos los milagros que hizo Jesucristo, que vamos a ver más adelante los milagros que hizo, ¿no? Era una señal que Él era el Mesías, el ungido prometido. Y ellos lo habían visto. Y Jesucristo le dice aquí, si me han visto a mí, han visto al Padre. Versículo 8, vea esto, mire qué tremendo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es que lo que queremos es ver. Muéstranos, queremos ver al Padre. Pero al Padre nadie lo ha visto jamás. Y le dice a Jesucristo, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que muchos de nosotros en esta iglesia, y estoy hablando en esta iglesia, aunque en toda la iglesia es lo mismo, ¿no? ¿Realmente no conocen quién es Jesucristo? ¿Y por qué digo eso? Porque cuando usted sabe quién es su Señor, ¿cómo vive usted? ¿Cómo es su vida? Cuando usted sabe que Jesucristo realmente es su Señor, que tiene que obedecer a Jesucristo, ¿cómo vive usted? Tiene que ser una vida totalmente diferente. Y la pregunta que Jesucristo le dice, ¿cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo había pasado? Aproximadamente 3 años, 3 años y medio. Hay algunos que están en esta iglesia, querido hermano, que tienen 20 años, 30 años y todavía no conocen quién es Jesucristo. Y es importante conocerle. ¿Por qué razón? Porque cuando le conocemos, ya vamos a ver más adelante, cuando usted realmente le conoce, ¿cuál es la actitud que usted va a tener hacia Jesucristo? ¿Cómo se va a presentar ante Jesucristo? ¿Cómo va a orar a Jesucristo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a adorar? Si usted lo conoce, va a tener la adoración correcta, va a orar correctamente. Pero si usted no lo conoce, querido hermano, usted no va a adorarlo correctamente. No se va a presentar ante Jesucristo correctamente. Y sigue diciendo el versículo, ¿cuánto tiempo, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si tú has visto lo que yo hago, que nadie puede resucitar a una persona de 4 días, solamente Dios lo puede hacer. Que nadie puede perdonar pecados como lo hago yo, solo Dios lo puede hacer. Que nadie puede calmar la tempestad, solo Dios lo puede hacer. Tú lo has visto. ¿Cómo es posible que dices, muéstralos al Padre? Si tú me has visto que yo he hecho todas esas cosas, son una señal de Mesías, una señal del ungido, una señal que Él es el profeta prometido. ¿Cómo es posible? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí,
Él hace, ¿qué cosa? Las obras. Lo que yo hago es porque el Padre está en mí y tú lo has visto. ¿Cómo es posible que tú no puedes darte cuenta que el Padre está en mí? ¿Cómo es posible que ustedes, o nosotros, toda la iglesia, y la iglesia en general, no solamente la paz de Cristo, en todo el mundo, no nos hemos dado cuenta que Él realmente es Dios? Todavía no vivimos como que Él es Dios, como que Él es nuestro Señor, como que Él es nuestro Rey. Todavía no vivimos de esa manera. El versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme, ¿por qué cosa? Por las mismas obras. Si las palabras que yo he dicho no son suficientes, creed por las obras que yo he hecho, que solamente Dios puede hacerlo, solamente Dios puede perdonar pecados, solamente Dios puede calmar la tempestad, solamente Dios lo puede hacer. Y Él lo había hecho. ¿Y cómo es posible que 3 años y medio y todavía no conocían a Jesucristo? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que nosotros realmente conozcamos quién es nuestro Señor? ¿Quién es Jesucristo? Ese es Dios de esta iglesia. Él se mueve en medio de nosotros. Él es nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que nosotros vivamos realmente como Él dice que vivamos? Todo Israel, aquí estamos Tomás y Felipe, todo Israel no conocía realmente a Jesucristo. En Lucas 19:41 lo puede ver. Todo el mundo no conocía a Jesucristo. Vaya a Juan, atrásito. Juan capítulo 1, versículo 10. Mire qué hermoso este versículo. Juan capítulo 1, versículo 10. La pregunta que le hice, ¿será que hay unas personas que han pasado tanto tiempo en las iglesias llamándose cristianos y que realmente no conocen a Jesucristo? Ya le he probado que Tomás y Felipe habían estado con Jesucristo 3 años y medio viendo los milagros que hacía Jesucristo, las obras, las palabras que Él decía, que nadie hablaba como Jesucristo. Él hablaba como alguien que tenía autoridad. Y ellos no lo conocían realmente. Estoy en Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba Jesucristo, ¿no? Y el mundo fue hecho, por Él fue hecho, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no, ¿qué dice ahí? Le conoció. En el mundo estaba, tremendo versículo, ¿no? Y el mundo en cual Él caminó y Él vivió fue hecho por Él. Qué tremendo, ¿no? Y vea esto, el versículo 11. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron porque no le conocieron. Si hubieras conocido el tiempo de tu visitación, le dice, ¿no? Entonces no hubiesen pasado las cosas que van a pasar. Entonces vemos que el mundo no le conocía, los que estaban cerca de él no le conocían. Es increíble, y lo vamos a leer más adelantito, que los demonios sí conocían a Jesucristo. Cuando ven a Jesucristo los demonios, le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Los demonios sí lo conocían. Y no solamente conocían a Jesucristo, sino que conocían exactamente el poder que tenía Jesucristo. Le dice, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? O sea que ellos saben que Jesucristo tiene el poder para juzgar a los demonios. Y dice, ¿has venido antes? Tú eres hijo de Dios. Los demonios sí lo conocían, pero Felipe y Tomás, que habían estado con Jesucristo, habían comido con Jesucristo, no le conocieron. Cuando realmente conocemos quién es Jesucristo, nuestra actitud, nuestro comportamiento cambia en nuestra vida. Vaya Lucas, mire, lo voy a mostrar. Lucas. Tiene que cambiar, querido hermano. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Tiene que haber un cambio en su vida cuando realmente conocemos quién es Jesucristo. Lucas capítulo 5, el versículo 8. Y sería bueno que usted en su casa leyera desde del versículo 1. Pero no tenemos tiempo para leerlo todo, pero estoy en Lucas capítulo 5, versículo 8. Solo se lo voy a narrar un poco rapidito para que usted entienda la historia. Jesucristo está predicando y le dice a Pedro, vamos mar adentro a pescar de nuevo. Y le dice Pedro, pero si toda la noche he estado pescando.
¿Cómo es posible que me pidas eso? Y usted puede leer la historia en la casa. Y dice el versículo 8, dice, viendo esto Simón, porque agarraron la pesca, le fue bueno, ¿no? Viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Pedro se dio cuenta quién realmente era Jesucristo, ¿cuál fue la actitud de Pedro? ¿Sabe cuál es la actitud suya cuando realmente usted conoce a Dios? Usted viene humillado delante de Dios, porque reconoce que usted es un hombre o una mujer pecadora, porque lo va a reconocer, porque usted se va a dar cuenta que su mente no está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas malas pensamos? Dígame usted. ¿O cuántas cosas malas decimos? ¿Será que siempre hablamos la voluntad de Dios? ¿Será que siempre hablamos con sabiduría? ¿O hay veces que nos equivocamos? ¿Quién aquí nos equivoca? El que no ofende con palabra, dice la Biblia, este es un hombre perfecto. Resulta que no existe ningún hombre perfecto. Cuando nos damos cuenta quién es Dios, esta es la actitud. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca, versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Todos se dieron cuenta que él era Dios. Cuando usted se da cuenta que Jesucristo, a ese Dios que adoramos, a ese Dios que venimos a la iglesia a rendirle culto, es Dios, su actitud tiene que cambiar. Viene humillado ante Dios. Y puede leer, por ejemplo, no tenemos, pero el leproso, ahí Lucas 12, más adelantito lo puede leer, el leproso. ¿Cómo se presentó el leproso delante de Jesucristo? ¿Cómo se presentó a él? ¿Qué le pidió? Dice que se postró, usted lo puede leer en su casa, y le dice, si quieres, puedes sanarme. Se postró a tierra y le dice, si quieres, puedes sanarme. Cuando se dio cuenta que él era el único que lo podía sanar de esa enfermedad que tenía. Una enfermedad que no cualquiera lo podía sanar. Y le dice, si quieres, puedes. Se postró. Y puede leer ahí también en Lucas 7, el centurión dice que le rogó, rogándole, se presentó a Jesucristo como rogándole. No exigiéndole, sino que rogándole. Y le dice, no soy digno de que entres, ¿a dónde? A mi casa, no soy digno. Solo di la palabra. Cuando conoce quién realmente es Jesucristo. Y hay varios factores por la cual no conocemos correctamente a Jesucristo en las iglesias. Varios factores. Pero uno de ellos es que no se predica correctamente el evangelio. Eso es un factor clave. Yo lo veo en varias iglesias que no se predica correctamente quién es Jesucristo. No se escucha lo correcto de Jesucristo, sino que solo se predica que Dios es amor. ¿Has escuchado eso? No, es amor, sí. Pero también es ¿qué? Fuego. Y fuego consumidor. Que sin santidad, querido hermano, no nos podemos equivocar. ¿Es o no es? ¿Le conocemos o no le conocemos? ¿O estamos jugando a ser cristianos? ¿O estamos jugando a venir a la iglesia? Su vida tiene que cambiar. Otra de las razones es la pereza espiritual. ¿Hay pereza espiritual? Querido hermano, ¿hay disciplina en las iglesias? Cuando se dice estudiar la Biblia, ¿cuántos realmente estudian la Biblia? Hay pereza espiritual y eso es un factor por el cual no conocemos a Jesucristo. Porque, ¿cómo le conocemos? El que cree en mí, de Jesucristo, como dice, ¿qué cosa? La Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Solamente cuando se conoce a Jesucristo, de acuerdo a la Escritura, entonces de su interior van a correr ríos de agua viva. Si no, usted va a estar muerto. Va a seguir muerto en sus delitos y pecados. Otro factor es la incredulidad. No se cree realmente lo que se lee en la Biblia. ¿O lo creemos todo? Si lo creyéramos todo, querido hermano, wow, el dar fuera algo tremendo. El dar. No tuviéramos que estarle pidiendo tanto a usted. Su vida fuera algo tremendo. Todos quisieran ser como usted. Si realmente creyéramos la Biblia. La indiferencia. ¿Hay indiferencia en las iglesias? ¿Qué piensa usted? ¿Indiferencia hacia las cosas de Dios? ¿Hay? Pregunta que usted tiene que hacer. ¿Hay orgullo en las iglesias?
Es que yo ya lo sé todo. ¿He escuchado? No, es que yo ya fui a la escuela. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Y quién va a enseñar? El hermano no. No, entonces no. Hay orgullo en las iglesias. ¿Qué me puede enseñar este hermano? ¿O qué me puede enseñar el otro? ¿Será que podemos aprender todos de todos? ¿Los necesitamos unos a otros, sí o no? Claro que sí, querido hermano, los necesitamos. Y eso fue la introducción nada más. Lo que quiero es cómo conocemos a Jesucristo. Lo primero que quiero hablar es de la autoridad de Jesucristo. ¿Jesucristo tenía autoridad, sí o no? Y muchas veces es cuestionada la autoridad de Jesucristo por el comportamiento de los feligreses, por el comportamiento de nosotros. Decimos que Él es nuestro Señor, pero ¿vivimos como tal? Pregunta, ¿no? Le llamamos Señor y no hacemos lo que Él dice. Eso lo puede leer en Lucas 6:46. Dice, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Jesús tenía autoridad, pero claro, es que hay personas que no se someten. Hay personas que no se someten a las iglesias, con que no se someten al pastor, no se someten a los líderes, se van a someter a Dios, a quien no ven. Tremendo, ¿no? Hay personas que no se someten, tienen orgullo. Lo primero que quiero que veamos es la autoridad de Jesucristo ante el pecado. ¿Tenía Jesucristo autoridad ante el pecado o en el pecado? Vaya conmigo, por favor, a Marcos. Vamos a ver. Y vamos a ver si ahora sí vamos a leer un poco la Biblia para que usted lo vea, la autoridad que tenía Jesucristo. Marcos capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 1. ¿Lo tiene? Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, que es la casa de Pedro. Unos dicen que es la casa de Pedro. Y dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Se reunían para escuchar ¿qué cosa? ¿Qué cosa hacía Jesucristo? Aquí en Marcos dice que predicaba la palabra. En Mateo dice que les enseñaba la palabra. Aquí dice que se reunieron muchos, pero ¿quiénes se reunían? Si usted lee Lucas, dice que se reunían los escribas y los doctores de la ley que venían de Judea, de Jerusalén y de todas las regiones venían a escuchar a Jesucristo. ¿Y quiénes lo están escuchando? Los doctores de la ley. Y vamos a ver lo que va a pasar. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro amigos, o puede ser 4 familiares, no lo sabemos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vea la historia. Si usted lleva a un enfermo a ver a Jesucristo, ¿no? Quiere decir que usted cree que Jesucristo lo puede sanar. Pero cuando no ve cómo llegar ahí, imagine usted subiéndose a alguien aquí y empezar a abrir el techo. ¿Qué dijera usted? ¿Ah? Vea la historia, ¿no? Estos realmente conocían que Jesucristo podía, ¿qué cosa? Sanar. Pero ellos venían con la intención o con la esperanza de que Jesucristo sanase, ¿qué cosa? La enfermedad física. Y vamos a ir leyendo, dice. El versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? ¿Del paralítico o de los amigos o los familiares? Pues de los familiares, ¿no? De los amigos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son, ¿qué cosa? Pero ellos no entraron a la presencia de Jesús para hacer que los pecados fueran perdonados. Ellos lo que querían que Jesucristo sanase, ¿qué cosa? La enfermedad. Pero Jesucristo sabía exactamente la necesidad máxima de esa persona. ¿De qué le sirve sanarse de la enfermedad y irse para el infierno? ¿De qué le sirve tener las 2 manos? Dice, se acuerda Jesucristo diciendo, ¿no? ¿De qué le sirve tener las 2 manos o los 2 pies y irse para el infierno? Jesucristo sabía exactamente la necesidad máxima de esta persona. Y le dice, tus pecados te son perdonados. El versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, pensaron algo. ¿Qué es lo que están pensando? El versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Ellos sabían exactamente que el único que puede perdonar pecados, ¿quién es?
Es el único. Nadie más. Y ellos están correctos. O Jesucristo es Dios o es un blasfemo. Una de dos. Eso es exactamente lo que ellos están diciendo. ¿Por qué habla así? ¿Quién puede perdonar pecados? No solo Dios. Ellos tienen una doctrina correcta. Ellos saben exactamente que el único que puede perdonar pecados, el único, es Dios solamente. Y Jesucristo no es Dios. Él es un blasfemo. Es correctamente lo que ellos están diciendo. Pero nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Esa frase o eso que hizo Jesucristo de discernir lo que ellos estaban pensando fuese suficiente para que ellos creyeran de que Jesucristo realmente es Dios. Porque ¿quién es el único que puede leer los pensamientos? Por ejemplo, yo lo estoy viendo a usted, pero yo no sé lo que usted está pensando. Espero que esté pensando en lo que estamos leyendo, pero muchas veces no estamos pensando en eso. Pero Jesucristo exactamente sabía lo que ellos estaban pensando y estaban diciendo en sus corazones. Dice, y viene Jesucristo al versículo 9, dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y ande. ¿Qué es más fácil para Dios? ¿Perdonar el pecado o sanarlo? Para Dios es lo mismo, querido hermano. No hay diferencia, porque Él es Dios. Él lo puede hacer. Él es el único que nos puede sanar. Él es el único que nos puede perdonar. Si usted vino esta mañana aquí y necesita perdón, el único que le puede perdonar se llama Jesucristo. Porque no hay, amén, no hay salvación. ¿Le quiere dar un aplauso al Señor? Dale un aplauso al Señor. Amén. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Solo en Jesucristo. Y viene el versículo 10, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Díjole al paralítico: a ti te digo, levanta tu lecho, toma tu lecho y vete a tu casa. El versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Y cómo es posible que Tomás y Felipe, habiendo visto esto, no creían en Jesucristo, no le conocían? Y dice aquí: nunca hemos visto tal cosa. El paralítico se levantó instantáneamente, no necesitó terapia, nada. Porque cuando Dios hace algo, querido hermano, Él lo hace completamente. Él no lo hace a medias, lo hace completamente, con su palabra. Cuando Él lo dice, querido hermano, podemos estar seguros de que Él lo va a hacer. Mateo 7, vemos la autoridad de Jesucristo, y algunos teólogos le llaman la autoridad teológica de Jesús o la autoridad doctrinal de Jesús. Mateo 7, versículo 28. Y aquí vemos, para los que no han estudiado la Biblia, pero los que saben, Jesucristo aquí está en el Sermón del Monte. Empezó a enseñarles ellos como alguien que tiene autoridad. Lo que le enseñó Jesucristo es algo diferente de lo que los escribas y fariseos estaban acostumbrados. Él dice: ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, pero yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás, pero yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? Y empezó Jesucristo a poner a poner el evangelio en un nivel más alto. Y en el versículo 28 de Mateo 7 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo enseñaba, querido hermano, con autoridad. Y la pregunta que me hice yo, y quiero que usted se la haga también: ¿será que los escribas enseñaban mal? Una pregunta, ¿no? Y en Mateo 23 tenemos la respuesta. En Mateo 23 dice que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que ellos os dicen, hacedlo.
porque les están enseñando bien. Hacedlo. Mas no hagáis lo que ellos hacen. ¿Dónde estaba la autoridad de Jesucristo? La autoridad de Jesucristo estaba en que Él, lo que Él decía, Él lo hacía. O sea, tenía el mismo peso sus palabras que lo que Él hacía. Y cuando una persona hace lo que dice, eso tiene peso. Cuando el predicador vive lo que dice, eso tiene autoridad. Y por esa razón Jesucristo tenía autoridad. Porque Él dijo, por ejemplo, aprendan de mí. ¿Qué decía? Que soy manso y humilde. Los escribas no decían eso. Los escribas no decían aprendan de mí. ¿Por qué? Porque ellos les gustaba la plata. Ellos les gustaba que lo vieran, ¿me entiende? En las esquinas se ponían unas oraciones tremendas, ¿me entiende? Para ser visto por los hombres. Jesucristo hacía milagros muchas veces y dice la Biblia, y se apartaba y se iba a lugares desiertos a orar. Porque no quería aceptar ninguna adoración ¿de quién? De los hombres. Porque si usted acepta adoración de los hombres, ya tiene su recompensa. En Mateo 28, aquí tenemos la máxima autoridad de Jesucristo. Mateo versículo 28. El versículo 18. La máxima autoridad de Jesucristo. Y Jesús, el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Todo. No hay nada reservado para nadie más. Toda autoridad me es dada. Potestad es absoluta autoridad. En el cielo y en la tierra. No hay nadie superior a Jesucristo. Él es la máxima autoridad. Y después lo que sigue diciendo, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado esa autoridad. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido, ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. ¿Testigos para qué? Para poder hablar, predicar y estar dispuestos a dar su vida por Jesucristo, por Cristo. En Marcos, vaya Marcos. Marcos capítulo 3. Vemos la autoridad de Jesucristo en la enfermedad. Marcos capítulo 3. Y aquí no vamos a ver una enfermedad de dolor de cabeza o una enfermedad de gripe. ¿Me entiende? Es algo tremendo que vamos a ver en Marcos capítulo 3, versículo 1. La autoridad de Jesucristo en la enfermedad. Cuando usted está enfermo, ¿a quién recurre usted? ¿A quién tiene usted que venir primero cuando esté enfermo? A Dios. Y pedirle a Él. Si es la voluntad de Él, Él lo va a sanar. Lo tiene Marcos capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Los fariseos le acechaban, ¿no? A fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. No sé si usted puede ver el cuadro, ¿no? Está el hombre con la mano, está enfermo, y Jesucristo le dice que se ponga en medio. Los fariseos lo que quieren es que Jesucristo haga algo para acusarle, no para glorificar a Dios, sino para acusarle a Jesucristo. Y les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Una pregunta, ¿no? Y ellos, ¿qué cosa? Callaban. Porque ellos sabían. En otro evangelio dice que les hace la pregunta, le dice, ¿y si a alguien se le va un cabrito o una oveja o un animal en el hoyo, en el día de reposo, lo deja ahí? Y todos callaban. ¿Por qué? Hipócritas. Porque lo primero que hace, la burrita, lo saca. No va a dejar que se le muera. Pero es callaba. Entonces, mirándolos alrededor, mire esto, con enojo entristecido por la dureza de su corazón. O sea, Jesucristo se enojaba. ¿Se ponía triste Jesucristo? A ver la dureza del corazón de las personas que lo escuchaban. Que lo que querían era tentarle, probarlo, acusarlo. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Querido hermano, la mano se restauró. Solo Dios puede crear. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para
destruirle. Los que no conocen, herodianos era un grupo político que estaban siempre en contra de los fariseos. Pero cuando se trataba de acusar a Jesucristo o matar a Jesucristo, se unían. Tremendo, la dureza del corazón. Ver a un hombre ser sano y en vez de glorificar a Dios, lo que quieren es matarle. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Con razón Jesucristo se enoja y se entristece. ¿Y será que Jesucristo está triste muchas veces por la actitud que nosotros tenemos en las iglesias? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? ¿Será que Jesucristo se enoja con nosotros muchas veces? Yo creo que sí, querido hermano. Mateo 8. Mateo 8, capítulo 23. Y vamos a ver su autoridad, la autoridad de Jesucristo sobre la naturaleza. El versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. El versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Puede un hombre hacer esto? ¿Quién es este hombre que no solamente sana la mano, no solamente perdona los pecados, sino que el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es el único que tiene esa capacidad de hacerlo? Es Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Él es el Mesías. Él es el que va a reinar en el milenio, querido hermano, porque en el milenio todo será perfecto. Dice que nadie se va a enfermar. Y el que se muere de 100 años, se muere un niño. Entonces los hombres se maravillaron y dice, ¿quién es este hombre? Y todo eso estaba en su corazón. Y aquí estaba Tomás y aquí estaba Felipe también. Pero al final, como que esto no les penetró. Miremos su autoridad sobre los demonios. Mateo, ahí mismo, el capítulo 8, versículo 28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Lo que le estaba explicando, los demonios le conocían. Nadie podía acercarse a aquel sepulcro porque estos endemoniados eran feroces. Versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios, mire cómo le hablaron a Jesucristo, le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas estas cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesucristo. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuese de sus contornos. ¿Por qué no le rogaron que se viniera a la ciudad de ellos? ¿Por qué no le dijeron, Jesucristo, entra aquí? Porque su meta estaba en ¿qué cosa? En lo material. Cuando vieron que todos los cerdos se habían muerto, dijeron, no queremos este hombre aquí. ¿Se da cuenta que el pecado nos aparta muchas veces de conocer quién realmente es Jesucristo? Él tenía poder sobre el viento, sobre la naturaleza, sobre los demonios. Tenía poder sobre la muerte, ¿sí o no? Él tenía autoridad sobre todo. Tenía la máxima autoridad. Este es nuestro Dios a quien servimos. Ese es su Dios. Amén. Un aplauso al Señor. Él es por quien nos movemos, porque hicimos tiempo para venir por este Dios, que Él tiene autoridad
de nuestras vidas también. Lo que hemos visto, estos pasajes que hemos visto, son pruebas de que Jesucristo es el indicado para reinar, no solamente en el reino espiritual, sino que en el reino milenial y el reino eterno. Él es el que es digno de abrir los sellos. Él es el digno. Y ese reino donde no va a haber más tristeza, no más llanto, no más dolor, no más muerte. La naturaleza estará controlada. Los desiertos, dice la Biblia, que producirán. Los animales no se devorarán unos a otros. ¿Usted quiere estar en ese reino, querido hermano? Yo sí quiero estar en ese reino. El diablo y sus demonios estarán atados. No va a haber pecado. Esa es la vida eterna. Eso es por eso que estamos aquí, para buscarle a Él, para que Él nos dé vida eterna. ¿Y cuándo vamos a tener vida eterna? Cuando reconocemos quién realmente es Jesucristo. Hay un poema, quiero terminar con ese poema. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Me llaman camino y no andan por mí. Me llaman vida y no viven por mí. Me llaman maestro y no me obedecen. Si los condeno, no me culpen. Me llaman pan y no me comen. Me llaman verdad y no me creen. Me llaman Señor y no me sirven. Si los condeno, no me culpen. Dios les bendiga, querido hermano. Amén. Un aplauso al Señor.